30 de agosto. Beatos Diego Ventaja Milán, Manuel Medina Olmos, obispos y compañeros mártires. Diego Ventaja Milán nació en Ojanes, provincia de Almería y diócesis de Granada, el 22 de julio de 1880. Hijo de Juan y de Palmira. Fue bautizado el día 24 de junio en la parroquia de la Inmaculada Concepción y recibió los nombres de Diego José Paulino. Su hogar era pobre, pero profundamente cristiano. Su padre se tuvo que trasladar a Granada, al servicio del cura del barrio del Sacromonte, y le llevó consigo. En el Sacromonte hizo Diego sus estudios, incluso los superiores, preparándose para el sacerdocio. Fue enviado después con una beca al Colegio San José, de Roma, para estudiar filosofía, teología y derecho en la Universidad Gregoriana. Fue ordenado sacerdote el 21 de diciembre de 1902 en la capilla del Colegio Español de Roma. De regreso a Granada, en un principio residió en la Abadía del Sacromonte y realizó sus primeros encargos eclesiásticos ocupando el puesto de capellán de coro. Fue después canónigo por oposición y profesor del colegio. Colaboró intensamente con don Andrés Manjón, fundador de las Escuelas del Ave María, y fue nombrado vicerrector de la institución, donde sobresalió por su ejemplar comportamiento, por su modestia y por su piedad. Dicen sus contemporáneos que dio muestras de gran espíritu de humildad y de ser agradecido, permaneciendo más de 12 años de capellán en el Sacromonte, cuando diferentes prelados amigos suyos, entre ellos el patriarca obispo de Madrid, le brindaban en sus diócesis los primeros puestos, no aceptando aquellos ofrecimientos porque, decía, todo lo que él era lo debía al Sacromonte, y a él debía dedicar su servicio y actividad. Fue sacerdote ejemplar en el cumplimiento de todos los cargos que ejerció en el Sacromonte. Se caracterizaba por su sencillez, unida a una austeridad ascética y a una bondad atrayente. Su formación eclesiástica en el Sacromonte granadino culminó en la Universidad Gregoriana de Roma, donde obtuvo el doctorado en Filosofía y Teología. Vuelto a Granada, se incorporó de nuevo al Sacromonte, primero como capellán y profesor, y 4 años más tarde, como canónigo por oposición. El 29 de junio de 1935, en la Catedral de Granada, fue consagrado para regir la diócesis de Almería. En la ceremonia estuvo don Manuel Medina Olmos, obispo de Guadix. El 16 de julio de 1935, Monseñor Ventaja hizo su entrada como obispo de Almería. Tuvo un corto y difícil episcopado. En 1936 se inició la campaña antirreligiosa, con ataques a la iglesia en la prensa y con mítines callejeros. Esa fue la atmósfera que tuvo que respirar el obispo de Almería en su primera etapa de gobierno eclesiástico. Fue casual la presencia del prelado el día del alzamiento, ya que el día 15 de julio llegó a su residencia procedente de Granada, donde había resistido fuertes presiones para que se quedase allí en vista de la tensa situación reinante tras el asesinato de José Calvo Sotelo. Hizo oídos sordos, pues quería pasar entre sus fieles la fecha aniversario de su entrada en la diócesis. El día 22 de julio, hacia las 9 de la mañana, sonaron fuertes golpes en la puerta trasera del inmueble episcopal, siendo derribada por una turba de milicianos armados, practicando un minucioso registro. Trasladaron al obispo al cuartelillo de seguridad, donde le hicieron proposiciones formales de fuga, y le ofrecieron un coche a tal efecto. A la media hora, volvió al palacio. 2 días después, tuvo la ocasión de escapar en un destructor inglés, anclado en el puerto de Almería, que le ofrecieron 2 súbditos británicos empleados en fuerzas motrices del Valle de Lecrín, pero Monseñor Ventaja la rechazó con plena conciencia de lo que hacía. A las 3 de la tarde del día 24 de julio de 1936, entraron en palacio 3 individuos que obligaron a don Diego Ventaja a dejar su residencia, porque iban a instalar en ella el gobierno civil, trasladándolo a un nuevo domicilio una vez recogidos algunos documentos importantes. Una vez consumado el saqueo de la catedral y la destrucción de gran parte de su patrimonio artístico y documental, fue obligado a abandonar el palacio episcopal
y a alojarse en un domicilio particular, del que pasaron al convento de las adoratrices, convertido en prisión tras expulsar a las religiosas, y del que será trasladado al buque prisión Astoy-Mendi. Su calvario culminará con su asesinato, junto con el también obispo de Guadix. Su calvario culminará con su asesinato, junto con el también obispo de Guadix, Manuel Medina Olmos, compañero de cautiverio, y varios religiosos más, la madrugada del 29 al 30 de agosto, en el barranco del Chisme, en término de Vícar. Sus restos fueron quemados. Lo que pudo conservarse de ellos se encuentra actualmente en la Capilla de los Mártires de la Catedral de Almería. El proceso de beatificación se inicia en 1954 por el entonces obispo de Almería, Alfonso Ródenas, y culminará con su confirmación como nuevo beato por el Papa Juan Pablo II, el 10 de octubre de 1993, en el lugar de los fusilamientos. Años más tarde, se levantó un pequeño monolito con una cruz para perpetuar su memoria, contando además con estatuas suyas, la plaza de la Catedral de Almería y su pueblo natal de Ojanes. Manuel Medina Olmos nació en Lanteira el 9 de agosto de 1869. Era hijo de Juan Medina Garzón y Pilar Olmos Núñez, labradores humildes. Quedó pronto huérfano de madre. Su tío sacerdote, Manuel Olmos Núñez, párroco de Galera, se lo llevó con él y lo puso a estudiar en Vélez Rubio, en el Colegio de la Purísima Concepción. Trasladado a Caniles, lo sigue llevando consigo y continúa estudios en Vélez Rubio, haciendo el examen de bachillerato en el Instituto de Almería con premio extraordinario. Entró después en el Seminario de San Torcuato, en Guadix, donde continuó los estudios de filosofía y teología. Más tarde, ya en el Sacromonte, obtuvo la licenciatura y doctorado en letras en la Universidad de Granada, el doctorado en teología en el Seminario Central de Granada y el doctorado en Derecho en la misma facultad civil existente en el Sacromonte. Había hecho 2 veces oposiciones a canónigo en Guadix, las sacó en el Sacromonte y estuvo siempre colaborando con el padre Manjón, del que fue su confesor y sucesor como director de las escuelas del Ave María. Puso como subdirector a Diego Ventaja, con el que compartió gran parte de su vida y de su trabajo apostólico. El 14 de diciembre de 1925 fue preconizado obispo auxiliar de Granada, archidiócesis que estaba entonces a cargo del cardenal Casanova. 3 años más tarde, es nombrado obispo de Guadix, tomando posesión el 30 de noviembre de 1928. Realizó entre los años 1929 y 1932 una completa visita pastoral a la diócesis a su cargo. De entre sus cartas pastorales, el propio obispo destacó las 2 de 1931 tituladas La Nueva Constitución Española, 29 de junio de 1931, y El Capital y el Trabajo, 17 de septiembre de 1931. Entre 1934 y 1935 fue administrador apostólico de la diócesis de Almería. Tras un registro del Palacio Arzobispal, el 27 de julio de 1936 fue apresado por un grupo encabezado por el alcalde de Guadix y trasladado posteriormente, junto a otros 3 sacerdotes, a Almería, permaneciendo preso en la casa del vicario general, en el barco prisión Astoy-Mendi y en el acorazado Jaime I. Hasta que en la madrugada del 30 de agosto de 1936 fue trasladado en camión hasta el barranco de los Chismes en término de Vícar, donde lo fusilaron junto a otros 16 sacerdotes y seglares. Iniciado en 1954 su proceso de beatificación, concluyendo con su proclamación como beato por el Papa Juan Pablo II el 10 de octubre de 1993, estableciéndose el 30 de agosto como fiesta conmemorativa. Es copatrón de Lanteira, su aldea natal, donde se saca en procesión su imagen cada 30 de agosto durante las fiestas que se celebran en su honor.